¿Sí? Sí. Sí, ¿no? Entonces, lo que les comentaba acá es que en esta diapositiva nosotros les presentamos las presiones desde la atmosférica, luego pasamos por las presiones intraalveolares o parenquimales o intrapulmonares, también las llamamos, y luego a lo que son las presiones pleurales, que son las más importantes. Y luego de toda la contextura de la musculatura, que son las transpulmonares o transmurales, ¿no? Y vemos que las presiones más negativas, por ejemplo, están en la inspiración y son las presiones intrapleurales, ¿no? Las presiones más positivas también se dan en la inspiración y son las transpulmonares. Entonces, más o menos lo que tienen que saber cuáles son las presiones más positivas y más negativas, tanto en lo que es intrapleural, intrapulmonar o a través de toda ella, ¿no? Que es transpulmonar. Más o menos hay preguntas respecto a esto también. Vamos a avanzar porque son un montón de diapositivas. Me detienen si es que hay algo que me quieran preguntar. Entonces vemos aquí la presión alveolar, cómo se mueve, ¿no? De 0, puede ser negativo en un momento, positivo en otro momento, ¿no? Y luego va descendiendo. Eso de acuerdo a la fase donde se encuentre, si está en inspiración o en expiración. Lo mismo para la presión transpulmonar, cómo se mueve, ¿no? Es toda esta diferencia de presiones, eso se llama presión transpulmonar. Y la presión más negativa es la presión intrapleural o pleural. Miren cómo llega a menos 8 más o menos, ¿no? Al final de la inspiración. Y la presión pleural más positiva es al final de la expiración, ¿no? Entonces, nunca las presiones alveolares son más negativas, por ejemplo, que las pleurales, ¿no? Nunca las presiones pleurales son más positivas que las alveolares. Y esta otra curva refleja el volumen pulmonar, donde se consigue el mayor volumen pulmonar al final de la inspiración, es lógico, ¿no? O también llamado al inicio de la expiración. Donde es el menor volumen es al final de la expiración, ¿no? Es el menor volumen pulmonar. Entonces, este gráfico solamente es para que correlacionen el primero, que es este, con el de acá. Vamos a hacer alguna pregunta respecto a eso. El otro punto importante en esta la parte son los volúmenes. Ya tienen que saber bien los conceptos, ¿no? De volumen de aire corriente, o también llamado volumen tidal, su valor normal, 500 mililitros, en realidad es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. O si yo peso 60 kilos y me consideran 6 mililitros por kilo de peso, entonces mi volumen tidal serían 360. Si yo peso 80 kilos y me consideran 8 mililitros, mi volumen tidal más o menos sería 640, ¿no? Mililitros. Entonces, el volumen corriente en general es 500 mililitros, pero puede ser 6 a 8 mililitros por kilo de peso. El volumen de reserva inspiratorio, ya saben que puede llegar hasta 3.000, es un volumen que uno adquiere al inspirar en forma forzada hasta el máximo, que llega a ser 3.000 o 3 litros. El volumen de reserva expiratorio, 1.100. El volumen residual es aquel que no se puede calcular por espirometría, ¿no? No se puede calcular por espirometría y la única forma de calcularlo es por pletismografía. Parece que también viene respecto a esto en las preguntas de seminario, básicamente, ¿no? Volúmenes y espirometría y pruebas de fuerza, pruebas de función pulmonar vienen en la parte de las preguntas de seminario. Pero recuerden lo que yo les he escogido diapositivas que tienen que ver con las preguntas que por lo menos he hecho en el examen. Y luego de los volúmenes vienen las capacidades. Recuerden que las capacidades son sumatorias de volúmenes, ¿no? Por ejemplo, la capacidad inspiratoria, vemos que la sumatoria del volumen corriente o volumen tidal más el volumen de reserva inspiratoria, y esto es su valor. La capacidad de reserva funcional, ¿no? Como vemos acá, el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Capacidad vital es lo inspiratorio más lo expiratorio más el volumen corriente. Y la capacidad pulmonar total es la suma de la capacidad vital, que es la suma de todos estos tres, más el volumen residual. O sea que tenemos 4 volúmenes importantes. El volumen de aire corriente, ¿no? Que es un dato fijo, sabemos que es 500. El volumen residual, que es aquel volumen de aire
que no se expulsa nunca por más expiración forzada que tengamos y que solamente es medible por una pletismografía. El volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Que es la inspiración máxima que nosotros podemos tener, que es el mayor volumen generalmente dentro de los volúmenes. Y el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Que es el volumen máximo que podemos exhalar y que no puede ser total porque siempre queda un volumen residual en el pulmón. Entonces acá está el gráfico de los volúmenes, más o menos para que correlacionen. Este es el volumen de aire corriente, expiro 500, inspiro 500, expiro 500, inspiro 500, expiro 500, ¿no? Inspiro 500, expiro 500. Si sobre esta término de inspiración yo inspiro forzadamente, este volumen va a ser el volumen de reserva inspiratorio, y más o menos son 3 litros 100. Si yo al expirar expiro forzadamente, lo que constituye la base de la espirometría, expiro forzadamente, eso va a ser el volumen de reserva expiratorio, y esto es más o menos 1100, ¿no? Entonces acá tenemos 3100, acá 500 y acá 1100. Estos tres volúmenes me lo va a llamarse lo que es la capacidad vital, ¿no? Estos tres volúmenes, el volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, ¿no? Y el volumen de reserva expiratorio va a ser la capacidad vital. Si a esta capacidad vital le sumo el volumen residual, va a ser la capacidad pulmonar total, ¿no? Total. Muy bien. Luego, en las preguntas del seminario o de la teoría, hay unas preguntas sobre el cálculo y el cálculo de volumen. Entonces recuerden estas dos fórmulas. El volumen minuto es igual que en el corazón, ¿no? Gasto cardíaco, o acá se llama volumen minuto, pero es un volumen minuto respiratorio. Es igual al volumen tidal del paciente por la frecuencia respiratoria de ese paciente. Ese es el volumen minuto en general. Ya, recuerden, volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Entonces, acá yo saco el volumen minuto, que es la cantidad de volumen de aire que inspira el paciente durante un minuto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que un volumen minuto para un paciente que respira 12 veces, asumiendo que su volumen tidal es 500, es más o menos 6 litros por minuto. Parecido al gasto cardíaco, ¿no? Que es 5 litros por minuto. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? También se puede calcular el volumen alveolar, que es lo mismo, pero que le vamos a restar el volumen del espacio muerto. Y normalmente, así como el volumen de aire corriente es 500, el volumen de espacio muerto se calcula siempre, es un dato fijo y es 150. Entonces, en el mismo paciente, digamos, que respira 12 veces, yo quiero calcular el volumen de ventilación alveolar, va a ser la respiración por el volumen tidal, pero ese volumen tidal o volumen corriente le voy a quitar el volumen del espacio muerto, que es algo fijo, que es 500. Y esto me va a dar 4 litros 200. Miren, entonces en un mismo paciente su volumen minuto es 6 litros, pero su volumen de ventilación alveolar es 4.200 mililitros por minuto o 4,2 litros por minuto. Entonces, estas formulitas, recuerden que una de estas puede venir en el examen. Luego, un concepto importante que a veces no lo entienden y que, claro, hubo un error en una de las diapositivas, pero bueno, acá lo vamos a aclarar, es el concepto de compliance. Compliance es complacencia, es distensibilidad, ¿ya? Es adaptabilidad. Entonces, compliance es complacencia, es distensibilidad, ¿ya? ¿Y a qué se refiere? A la capacidad que tiene sobre todo el pulmón en distenderse para recibir el aire. Cuando la capacidad del pulmón o la compliance es alta, entonces ese pulmón se distiende fácilmente distensible. Entonces, un pulmón fácilmente distensible tiene una compliance alta. Pero cuando un pulmón es duro, es fibrótico, por ejemplo, no se distiende fácilmente. Entonces, el volumen que le ingresa es un volumen pequeño, ¿ya? Y estamos hablando bajo las mismas condiciones de presión. O sea que si yo tengo dos pulmones, un pulmón enfisematoso, le meto una presión de aire como X, digamos, o una presión de aire P, ese pulmón se va a distender para recibir el aire, el pulmón enfisematoso. A un pulmón fibrótico, yo le meto la misma presión de aire, P, ¿no? Ese pulmón no se va a distender, entonces su compliance va a ser baja,
¿ya? Entonces, a más distensibilidad, mayor compliance. A menos distensibilidad del pulmón, pulmón más rígido, menos compliance. Entonces, y la compliance va a depender entonces de la presión que yo también le infiera a ¿no? a la cantidad de volumen de aire que quiero introducirle a ese pulmón, que quiero que reciba el alveolo de ese pulmón. Entonces, un pulmón complaciente es un pulmón que recibe aire fácilmente y por lo tanto ese tiempo que se va a gastar en llenarlo de aire va a ser mayor que el tiempo que se vaya a utilizar en tratar de llenar un pulmón que no se distiende. Ahí no se gasta tiempo, ¿no? No se gasta tiempo. Entonces, bajo las mismas condiciones de presión, un pulmón con compliance alta, con, por ejemplo, un pulmón enfisematoso, con las mismas condiciones de presión para ambos, se va a distender fácilmente. Entonces tiene compliance alta, el valor numérico es alto de la compliance. En cambio, un pulmón que tiene con la misma presión de aire, no se distiende mucho, esto tiene una compliance baja, o sea, es poco complaciente, por eso es compliance baja. Altamente complaciente, por eso es compliance alta. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Otro concepto importante es sobre la tensión superficial, ¿no? O sustancias surfactantes. Sabemos que en los pulmones tenemos, sobre todo en el fetal, ¿no? Tenemos, o en el neonato tenemos una sustancia producida por las células alveolares tipo 2, o también llamada neumocito tipo 2, que es la sustancia surfactante, que es una sustancia que limita el agua con otro tipo de líquido, ¿no? Creando un tipo de tensión superficial que hace posible que el alvéolo se distienda. Ese líquido, que se llama líquido surfactante, es un líquido, digamos aquí lo vemos como un líquido blanquecino, ¿no? Que está separando la superficie del endotelio con el volumen de aire que tiene el neumocito. Entonces, recuerden entonces que hay un agente tensioactivo o sustancia surfactante que es producido por las células alveolares tipo 2 o también llamados neumocitos tipo 2. Pero no solamente para eso me sirve esta diapositiva, también me sirve para mencionarles los elementos, ¿no? de esta membrana alvéolo capilar, ¿no? De esta membrana alvéolo capilar. Acá tenemos el endotelio del alvéolo, ¿no? Acá tenemos la lámina propia o el intersticio en este caso, y el endotelio del vaso sanguíneo, Entonces, estos tres elementos son constituyentes de la membrana alvéolo capilar, ¿ya? Uno de ellos le dicen podocito, por ejemplo, ¿no? Bien. También en las preguntas de teoría, o me parece que es más en la parte de seminario, viene sobre la aplicación de la ley de Poiseuille en la resistencia de vías aéreas. Como sabemos, la resistencia es la oposición al flujo, sea flujo de aire si es vía aérea o sea flujo de sangre si es un vaso sanguíneo. En este caso, la ley de Poiseuille lo estamos aplicando a la vía aérea, o sea, a un bronquio, por ejemplo, ¿no? Y vemos que la resistencia va a depender mucho de la viscosidad del fluido, en este caso del gas que atraviese esa vía aérea, por la longitud de esa vía aérea, dividido entre el radio de la vía aérea elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces, como podemos concluir acá, si yo aumento el tamaño del diámetro del vaso, o sea, del bronquio, o sea, que lo broncodilato al paciente, la resistencia va a disminuir. En cambio, si ese paciente me hace broncoconstricción, se reduce el radio del bronquio o de la vía aérea, entonces esta resistencia va a aumentar, ¿no? Entonces se dice que, por ejemplo, si yo tengo una resistencia como 4, un radio, disculpen, como 4, y yo le reduzco a la mitad a 2, la resistencia se aumenta hasta 16 veces. O sea que reduciendo el valor del radio del vaso, del bronquio o de la vía aérea a la mitad, la resistencia se aumenta a 16 veces.
¿no? 16 veces. Y caso contrario, en todo caso, si es que yo disminuyo el radio, ¿no? Si yo disminuyo. Entonces, la resistencia a la vía, al flujo en la vía aérea va a depender de la viscosidad del aire que atraviesa esa vía aérea, la longitud de esa vía aérea, bronquio, de mediano calibre generalmente, y del radio de ese bronquio o de esa vía aérea, ¿no? Entonces, con esto yo puedo preguntarle, hacer algunas preguntas, ¿no? Respecto a si es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? Si la longitud de la vía aérea es mayor, ¿cómo será la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Entonces, si la longitud de la vía aérea es alta, entonces la resistencia va a ser mayor. Si la viscosidad del aire que ingresa a la vía aérea es alta, ¿cómo será la resistencia en esa vía aérea, ¿no? Igualito para el radio. Si yo vasodilato o produzco vasodilatación del árbol bronquial, o sea, le doy un relajante de la musculatura lisa del bronquio, lo broncodilato al paciente, aumento el radio, ¿no? Y al aumentar el radio, entonces, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia va a disminuir. Entonces, las preguntas son en ese sentido, más o menos, ¿no? ¿Verdadero o falso? Luego hay un concepto importante que se utiliza en mecánica ventilatoria porque se le usa mucho en los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿no? Y que es la constante de tiempo. Y es el tiempo que necesita un bronquio, o disculpen, un alveolo en distenderse al 64% de su volumen o al desinflarse al 64% de su volumen. Entonces, si es que un bronquio está un alveolo está contraído y recibe el aire, el tiempo que demore en llenarse, digamos, el 64% de su volumen total, eso es una constante de tiempo. Es un tiempo llamado constante de tiempo. Cuando se llena aproximadamente el 80 y tantos por ciento, ya no es una sola constante de tiempo, sino puede ser dos. Más o menos 3 a 4 constantes de tiempo necesita un alveolo para completarse totalmente al 100% su volumen de llenado de gas o de aire. La constante de tiempo es igual a la resistencia por la compliance. O sea, a mayor resistencia, más constante de tiempo. A mayor compliance, a mayor complacencia, a mayor distensibilidad del alveolo, más constante de tiempo. Entonces, aquí es esto, ¿no? Una sola constante de tiempo hace que el alveolo se llene al 64%. 2 constantes de tiempo se llena al 85%. 3 constantes de tiempo se llena más o menos al 95%. Y 4 constantes de tiempo se llena al 99% el alveolo. Entonces, a más constantes de tiempo, implica que necesita más, o sea, que ese alveolo se necesita más volumen de aire para que ese alveolo se llene, ¿no? En el alveolo enfisematoso, entonces las constantes de tiempo son mayores que en el alveolo fibrótico, ¿no? O en el pulmón enfisematoso, es un pulmón bastante complaciente. Y entonces las constantes de tiempo son mayores que en un pulmón rígido o fibrótico, en la cual no se distiende. Ahí las constantes de tiempo son menores, ¿ya? Y acá había un error que hay que, entonces, si tenemos esta fórmula que dice que la constante de tiempo es igual a resistencia por compliance, entonces si yo aumento la resistencia o aumento la compliance, va a aumentar la constante de tiempo. Y creo que en la diapositiva decía disminución. Hay un error que me ha hecho uno de sus colegas observarlo, que no lo había notado en ese momento. Bien, entonces, la constante de tiempo puede ser diferente en el lóbulo superior derecho del pulmón, o sea, en el ápice, o puede ser diferente en la base del pulmón. O sea, no todo el pulmón tiene una misma constante de tiempo, porque como sabemos, el pulmón tiene, total son 5 lóbulos, 3 en la derecha y 2 en el pulmón izquierdo.
Entonces, cada uno de esos lóbulos aproximadamente tiene una constante de tiempo diferente. Las constantes de tiempo, como vemos, están alargadas en el EPOC, en la bronquitis, en el asma, en la bronquiectasia, en el enfisema, por ejemplo. En quienes está corta, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, en la fibrosis pulmonar, en el edema agudo de pulmón, en la neumonía y en las atelectasias, por ejemplo, y también son cortas, ¿no? O sea, donde no haya pulmón que inflar, ahí las constantes de tiempo son largas. En cambio, donde hay pulmón que inflar, las constantes de tiempo son largas, ¿no? Donde hay pulmón que inflar, son largas. Donde no hay pulmón, son cortas. Entonces, otro punto importante es sobre la regulación de la función respiratoria. Y ahí hablamos de dos centros. El centro medular oblongado, que es el bulbo raquídeo, o recuerden que acá le dicen centro medular, porque así está inscrito en los libros. El medular, pero no se refiere a la médula espinal, ¿no? Se refiere a la médula oblongada, o también llamada bulbo raquídeo, que es el área rítmica. Este bulbo raquídeo tiene dos centros, un grupo respiratorio dorsal, ¿no?, que principalmente es inspiratorio, recuerden, ¿no?, y un grupo respiratorio ventral, ¿no?, que tiene función tanto inspiratoria como expiratoria. Eso es con respecto al bulbo raquídeo. Pero hay otros centros del tronco encefálico, como los centros pontinos, y al decir pontinos se refieren a la protuberancia anular. Es allí donde están los grupos o los centros respiratorios bien definidos. El centro neumotáxico, que es el que limita la respiración y controla la frecuencia respiratoria. Recuerden este dato, controla la frecuencia respiratoria. Es el único que controla la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque limita la respiración. O sea que este centro neumotáxico actúa sobre el otro centro, que es el apnéustico. Este es el centro estimulatorio, el centro apnéustico, el que estimula la inspiración, ¿no? Pero este centro apnéustico no es el predominante es el neumotáxico. Entonces, el neumotáxico, con su función inhibitoria, es el que regula la frecuencia cardíaca porque regula el tamaño de la inspiración. ¿Y quién inspira? El centro apnéustico. Entonces, el centro neumotáxico controla el centro apnéustico en la función respiratoria. Y acá tenemos este cuadrito, ¿no? En la protuberancia, entonces, anular, tenemos dos centros, neumotáxico y néustico. Y en el bulbo raquídeo, o médula oblongada, tenemos el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. ¿Ya? Este grupo respiratorio ventral tiene dos funciones, un centro inspiratorio y expiratorio, y este grupo respiratorio dorsal tiene un centro inspiratorio. Como vemos, cada uno tiene función. El neumotáxico es un centro respiratorio eminentemente inhibidor, inhibe al apnéustico y inhibe también al grupo respiratorio dorsal, ¿no? El apnéustico es inhibitorio sobre el grupo respiratorio ventral, pero es estimulatorio sobre el grupo respiratorio dorsal. Entonces, y estos grupos, por ejemplo, el respiratorio dorsal maneja el diafragma y los músculos intercostales, siendo el diafragma el principal órgano, músculo inspiratorio o respiratorio en general. El grupo respiratorio ventral ya a nivel del diafragma, de la médula espinal, controla los músculos accesorios de la respiración, como vemos en los gráficos anteriores. Otro punto importante es saber que el PO2, la presión parcial de oxígeno, tiene regulación periférica, o sea que los bulbos carotídeos y aórticos, que son centros respiratorios periféricos, se activan con cambios en la presión parcial de oxígeno. En cambio, los centros centrales, valga la redundancia, las que están en el centro cerebral, en el tronco encefálico, no se regulan por los cambios de presión parcial de oxígeno, sino principalmente por los cambios en la presión parcial de CO2 y mínimamente por los cambios en el pH o en la cantidad de hidrogeniones. Entonces, ¿quién es el regulador, digamos, propio de los centros periféricos, que como son los cuerpos carotídeos y los centros aórticos? Los regulan a estos unos osmoreceptores que miden la presión parcial de oxígeno. En cambio, quien regula a nivel central son otros osmoreceptores que miden la presencia de la presión parcial de CO2 principalmente. Luego tenemos que hablarles de las zonas pulmonares de Wells, ¿no?
Estas zonas son aquellas en las cuales se produce la ventilación perfusión. Pero este pulmón que tenemos nosotros es un característico, no tiene ciertas características. Como le dije, en este caso, tenemos, por ejemplo, el pulmón del lado derecho tiene 3 segmentos, ¿no? Un ápice, una parte media y un basal. De tal manera que hemos visto que la parte basal, la presión arterial, que es esta presión, es mayor que la presión venosa, que es esta zona. Y ambas son mayores que la presión del alveolo. Eso sucede en la base del pulmón. Cuando vamos a la porción media del pulmón, ahí vemos que la presión arterial sigue siendo mayor que la presión alveolar, pero la presión alveolar en este caso ya es mayor, comprime a la presión venosa. Finalmente, en la parte apical, la presión alveolar se hace potente y es mayor, comprime a la arteria y también comprime a la vena. Pero de las dos, entre arteria y vena, la presión en la arteria es mayor que en la vena. Entonces, las presiones arteriales, alveolares y venosas son diferentes de acuerdo al segmento pulmonar. Entonces, uno de los principios básicos para mejorar la ventilación-perfusión son 2 fenómenos que deben suceder. Uno es el reclutamiento alveolar y otro es la distensión capilar, ¿no? En el reclutamiento alveolar, miren, en este primer gráfico vemos que el capilar venoso, de sangre venosa, pasa hacia uno de sangre oxigenada porque se produjo la hematosis, ¿no? Pero vemos que algunos capilares son bien adelgazados, o sea, no hay mucho flujo por acá. Otros sí, normal, se produce el flujo, en otros no. El reclutamiento se refiere a que estos capilares, ¿no?, pulmonares, en la cual no hay un flujo adecuado, se mejora el flujo, ¿no? Entonces, va a haber mayor hematosis, porque este capilar que formaba parte del shunt fisiológico ya no lo es y ahora se perfunde adecuadamente. Esto implica de que vamos a tener mayores unidades alveolocapilares de intercambio gaseoso, ¿no? A este fenómeno se le llama reclutamiento. O sea, este vaso sanguíneo que no hacía intercambio alveolocapilar, no producía hematosis, ahora sí lo hace, ¿no?, por reclutamiento. Y otra de las formas de mejorar la relación ventilación-perfusión es con la distensión. Tenemos que el vaso tiene un calibre, pero al aumentar la presión de perfusión, el calibre aumenta, ¿no?, de esos vasos, de esos mismos vasos. Entonces, tiene un calibre pequeño, pero acá el calibre del mismo vaso aumenta. Entonces, son 2 fenómenos que mejoran la ventilación, el intercambio gaseoso, reclutamiento y distensión. Asimismo, la capacidad de difusión a través de la membrana alveolocapilar depende, ¿no?, de cómo esté esa membrana, ¿no?, del área del intercambio, de la distancia de difusión, de la presión parcial de los gases a ambos lados de la membrana y del componente sanguíneo, ¿no?, del tipo de reacción en la curva de disociación hemoglobina-oxígeno y de la concentración propia de hemoglobina. Luego tenemos este cuadrito en el cual vemos que la presión venosa de la sangre, la presión arterial, la presión de oxígeno en la sangre venosa que llega por la arteria pulmonar hacia su capilar pulmonar y va a hacer intercambio gaseoso, llega con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta es la presión de oxígeno en la sangre venosa. Cuando ingresa a la zona de intercambio capilar, como vemos aquí, esta presión de oxígeno ya es 100, porque el oxígeno ha difundido, ¿no?, desde el alveolo, que tenía 100, hacia la zona del capilar, en lo que llamamos el intercambio gaseoso, la hematosis. Luego este oxígeno ya sale con sangre, como sangre oxigenada, a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ¿no?, y a sangre con esta sangre oxigenada. Entonces, este proceso es lo que llamamos hematosis, ¿no?
Primero acá vemos que entra la sangre, acá se produce la difusión y acá se produce ya la salida de la sangre oxigenada o saturada, ¿no? Saturada. La saturación del oxígeno, de esta sangre venosa normalmente es 75, pero cuando sale ya del intercambio, la saturación de este oxígeno es del 100%. Entonces, una sangre venosa tiene una saturación de oxígeno de 75 y una sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Miren estos datos, ¿eh? Estamos hablando de sangre venosa, sangre venosa. Bien, este espacio de tiempo es 0,25 segundos, es el tiempo que demora, ¿no?, la presión parcial de llegar de 40, con que llega la presión parcial del oxígeno en esta sangre venosa, hasta casi 100, ¿no?, que es la presión con que el oxígeno sale del intercambio gaseoso. Entonces, solamente este 0,25 segundos es el tiempo que se demora, ¿no?, el eritrocito en hacer este intercambio, de tal manera que la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa, que era 40, ahora es una presión parcial del oxígeno en esta sangre que ahora ya es oxigenada, de casi 100, y así abandona el lecho capilar. Este proceso rápido de que pase de 40 a 100 se produce normalmente en una membrana alveolo-capilar de una persona sana, pero se acelera un poco incluso en los pacientes al hacer ejercicio y se deteriora o demora más en llegar a este 100 de presión parcial de oxígeno cuando hay disfunción alveolar o hay una enfermedad alveolar, digamos, avanzada. O sea que un paciente con lesión alveolar, como por ejemplo un paciente con fibrosis, EPIT u otro tipo de patología crónica, el intercambio gaseoso no se produce tan rápidamente como 0,25, sino que puede producirse en 0,5 o 0,75 para recién llegar de 40 hasta 100. Esto se produce principalmente en enfermedades que implican alteración en la membrana alveolo-capilar. Y esta es la membrana alveolo-capilar, ¿no? Vemos el endotelio del vaso sanguíneo, la lámina propia, digamos, o el intersticio, y el endotelio o el vaso que recubre el alveolo. Aquí tenemos, que también va a venir en las preguntas, cómo es la ventilación-perfusión. Si comenzamos del ápice del pulmón, vemos que tanto la perfusión como la ventilación, y la ventilación entiéndase como la llegada de oxígeno, es pequeña, ¿no? Pero su relación es óptima. Como los dos son pequeños, su relación es óptima. Conforme vamos profundizando en el pulmón del ápice hacia la base, vemos que el flujo mejora y también la ventilación. Pero la relación ventilación-perfusión disminuye. ¿Por qué? Porque el flujo, o sea, la perfusión, mejora mucho más de lo que mejora la ventilación o la aireación. Como mejora mucho más el flujo, entonces el denominador es mayor y la relación es menor. Entonces, ojo con eso, porque hay preguntas que surgen, ¿no? Entonces, en la base la perfusión es mejor que en el ápice, ¿la perfusión es mejor que en la base? No, pues no, la perfusión es mejor en la base. ¿La ventilación en el ápice es mejor que la ventilación en la base? No, también la ventilación es mejor en la base. Pero la relación ventilación-perfusión es mayor en la base que en el ápice que en la base, sí. ¿Y cuál es el valor de la ventilación-perfusión normal? Más o menos 0,8 hasta 1, ¿ya? Hasta 1. Ese dato es importante, que lo sepan. Y aquí están. Vemos que la ventilación
si yo me voy desde la base hacia el ápice, miren cómo la ventilación, que es menor proporcionalmente que la perfusión, disminuye, ¿no? Disminuye, efectivamente, ¿no? Si yo me voy de base hacia ápice, disminuye. El flujo es mucho más en proporción respecto a la ventilación, pero también disminuye desde la base hacia el ápice. Entonces, de tal manera de que, entonces, acá la relación es una, en la base el flujo es proporcionalmente mayor que la ventilación, en cambio, en el ápice, la ventilación es mayor proporcionalmente con flujo, por eso que mejora la relación ventilación-perfusión, que es esto, mejora al llegar al ápice. El Shan es entonces esa cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Capilares pulmonares que no hacen hematosis porque no encuentran un alveolo en su trayecto, forman parte del Shun o del Shan o de la parte que no hace intercambio gaseoso. Así como esos capilares o esos alveolos que están desinflados porque no encuentran una zona en la cual puedan llenarse de aire, están, digamos, crenados, arrugados, también forman parte del Shan. Pero uno se refiere más al Shan cuando estamos hablando del componente vascular. Y el Shan normalmente de 2 a 5%. Eso es el Shan fisiológico que todos tenemos. Hay algunas formulitas para tratar de hallar la presión alveolar. Esto realmente no la vamos a poner, pero sí que lo sepan porque se puede calcular, ¿no? Nosotros tenemos el FiO2 a nivel del mar, 0,21, y hasta ustedes saben el valor de la presión barométrica, 47 el valor de la presión de vapor de agua. En el AGA me tienen que dar el valor de la presión parcial de CO2, y ya saben que esa constante es 0,8, ¿no? Que es la que mencionamos aquí. Y de esa manera podemos pedir la presión alveolar de oxígeno. Luego también mucho se puso en boga en la época del COVID esto del PAFI, ¿no? Por eso que pedíamos el pulsoxímetro. El PAFI es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno. También le llaman índice de Kirby. Lo normal es que sea 550. O sea que la relación entre mi presión parcial de oxígeno dividido entre mi fracción inspiratoria de oxígeno debe ser 550 aproximadamente. Si baja, implica de que mi presión parcial de oxígeno está disminuyendo, o que mi fracción inspirada de oxígeno está aumentando. Y hay una relación entre el PAFI y el Shan, más o menos así. Un PAFI normal de 500 equivale a un Shan fisiológico de 5%. Ambos valores son normales. Pero cuando comienza a bajar mi PAFI es porque mi Shan está aumentando, ¿no? Mi Shan está aumentando. O sea que mis capilares pulmonares que no están haciendo intercambio gaseoso están aumentando. De tal manera que un PAFI de 200 implica más o menos un Shan de 20%. ¿no? Y a partir de este momento ya es algo bastante patológico, ¿no? Que implica probablemente la necesidad de ventilación mecánica. Y luego va a venir un problema, me parece que en la parte de seminario, de lo que es el trastorno ácido básico. Lean bien acá porque es parecido, porque no va a venir de acidosis metabólica, sino de trastorno respiratorio, sea alcalosis o sea acidosis, pero respiratorio. ¿Ya? Entonces, un caso parecido a este, y van a utilizar esta tablita. Entonces, esto traten de memorizar. Recuerden que para los problemas respiratorios, para los trastornos respiratorios, se tiene que hablar si se trata de un evento agudo o se trata de un evento crónico. ¿Ya? Si se trata de un evento agudo o crónico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente, ya estoy anunciando que se trata de un proceso agudo, que tiene 7.2 de pH, o sea, está en acidosis. La presión parcial del CO2 está en 60, o sea, está aumentada. Y el bicarbonato está en 22, más o menos se está conservando. Si es así, entonces esto se trata de una acidosis. Y la acidosis se puede producir
¿Por qué? Porque aumenta el CO2 o porque baja el bicarbonato. Acá, ¿quién está alterado? El CO2. El CO2 está aumentado. Entonces, esta acidosis es de origen respiratorio, ¿no? Porque el CO2 es el que está aumentado, está más de 40 milímetros de mercurio. Lo otro que tenemos que ver es si está compensado o no está compensado. Si ya estoy diciendo que es una acidosis respiratoria, todo lo contrario es aquel que tiene que compensarla. Si es acidosis, la compensación debe ser una alcalosis. Si es respiratoria, la compensación tiene que ser una alcalosis metabólica. Entonces, eso es lo que tengo que buscar, si hay alcalosis metabólica acá. En este caso, veamos que si utilizamos la tabla, decimos que, a ver, este bicarbonato, este PCO2 está en 60, ¿verdad? Si la base es 40, entonces yo voy a mi tablita, se trata de un proceso agudo y veo que por cada incremento de 10, el bicarbonato tiene que subir 1 o 2, ¿verdad? 1 o 2. Entonces, ¿cuánto subió? Subió, respecto a 40, ha subido 20. Entonces yo digo que el bicarbonato tiene que subir de 2 a 4. Y veo, pues, ¿no? Este bicarbonato subió de 2 a 4. El punto de corte para el bicarbonato es 24. No ha subido, ¿verdad? Al contrario, ha bajado. Porque de 24 tuvo que subir a 26 o hasta 28. Pero este ha bajado. Si el bicarbonato baja, entonces también hay acidosis metabólica porque el bicarbonato bajó. Entonces, en este caso se trata de una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, un trastorno mixto, ¿ya? Un trastorno mixto. Tiene las dos cosas, ¿ya? Otro punto importante es que sepan la curva de disolución de hemoglobina, sobre todo en relación a la proporción directa que hay entre la presión parcial de oxígeno y la saturación. Recuerden que nosotros decimos que nuestra saturación de 90 es el punto crítico, y eso corresponde más o menos a 60 milímetros de mercurio. Hay alguna pregunta respecto a la hipoxia en la altura, ¿no? Básicamente está relacionado a la sintomatología que nos da el soroche agudo. ¿Cuáles son los síntomas asociados al soroche agudo o a la hipoxia aguda a la altura? Esto generalmente se da por encima de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y son mareo, laxitud, fatiga mental, muscular, cefalea, ¿no? Y a veces estados de euforia. Recuerden que estos son síntomas del soroche agudo o del mal de altura agudo, ¿ya? Para no confundirlos ¿ya? Con los síntomas del disbarismo, que es aquel en el cual un buzo se sumerge en el agua y trata de salir rápidamente y produce también trastornos disbáricos, ¿no? de descompresión. Seguimos con esto. Entonces, en respecto a la altura, vemos que por encima de 3.500 hay mareo, laxitud. Recuerden esta diapositiva, y cuando ya la altura es mucho mayor, puede haber síntomas mayores también, ¿no? Como calambres, coma, y puede ser muerte cuando pasa de los 7.000 metros sobre el nivel del mar. Fisiopatológicamente sucede esto, ¿no? Que en la altura hay presión parcial de oxígeno baja. El primer movimiento compensatorio del organismo es que se sensibilizan los cuerpos carotídeos debido a que encuentran la presión parcial de oxígeno baja, es un receptor periférico. Lo primero que hace el organismo es hiperventilar. Entonces, la acción inmediata a la hipoxia es la hiperventilación. ¿Ya? La hiperventilación. Respecto a algunos días, 2 o 3 días después, vamos a ver que el que va a reaccionar es el eritrocito, porque va a aumentar la producción de 2,3-difosfoglicerato, ¿no? Y esto hace que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, de tal manera que la hemoglobina suelta el oxígeno. Hay una descarga de oxígeno hacia los tejidos. Y posteriormente, el que va a actuar es los riñones. Los riñones, ¿cómo actúan? Estimulando la producción de eritropoyetina, y al aumentar la eritropoyetina, aumenta la formación de glóbulos rojos, subiendo la hemoglobina. Entonces, hiperventilación primero, ¿no? Aumento de la 2,3-difosfoglicerato y aumento del contenido de
glóbulos rojos en la sangre. Por último, vemos acá lo que es en relación a el buceo, el disbarismo, ¿no? Vemos aquí que la presión atmosférica y acá la profundidad, ¿no? Cuando nosotros estamos acá ahorita, estamos soportando una atmósfera. Ahorita nosotros soportamos una atmósfera, estamos parados acá. Pero nos introducimos 10 metros debajo del mar, 10 metros y ya no es una atmósfera, son 2 atmósferas que tenemos que soportar. Si nos introducimos 20 metros por debajo del nivel del mar, va a ser 3 atmósferas que vamos a soportar. 30 metros, 40 metros, ya estamos con 5 atmósferas encima nuestro. Y eso nos comprime el organismo. Y así sucesivamente. Si nos profundizamos a 60 metros por debajo del nivel del mar, vamos a tener 7 atmósferas que vamos a estar soportando. El problema no es ese, el problema es que al salir no podemos salir de forma rápida, sino de forma fraccionada o escalonada. Si salimos de forma rápida, nos va a dar el disbarismo o enfermedad por descompresión, ¿no? Y es esto. El disbarismo también tiene su sintomatología, que es muy diferente y que no lo debe confundir respecto al soroche en altura. El disbarismo, o sea, la salida apresurada, rápida, con formación de burbujas que nos producen micro lesiones, tiene como síntoma artralgias, mialgias cuando esto es mayor, o sea, mayor la profundidad y más rápido querer salir del agua, puede haber parálisis, colapso e inconsciencia. Bien. Listo. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Eso es la parte que les va a venir de lo que es fisiología respiratoria. ¿Alguna consulta? No, doctor, todo bien. Entonces, recuerden que le estoy dando las diapositivas claves, ¿eh? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Mencionó un dato que era 0.8 y, o sea, en esa diapositiva dijo que recordemos que el valor era 1, ¿no? Sí, pero en la diapositiva... 0.8. Sí, algunos dijo 0.1, pero más considerado de 0.8. ¿Ya? Así que ustedes tómenlo como 0.8. Ya, perfecto, doctor, gracias. Listo. ¿Ven mi diapositiva de fisiología digestiva?